Señal directa. Hoy quiero hablarle de los jóvenes mexicanos, de esa generación que tiene entre 13 y 28 años, la llamada generación Z. Un estudio de la UNICEF, publicado recientemente en octubre del 2025, revela que 3 de cada 4 jóvenes mexicanos se sienten abrumados por las noticias o los eventos que los rodean. No es apatía, es saturación emocional. Han nacido y crecido en una crisis permanente, en una permacrisis económica, ambiental, política, emocional. Pero a esta carga mental se le suman otras que pesan en silencio. A diferencia de sus padres que jugaban en la calle, la mayoría de ellos ya no puede hacerlo, porque el tráfico los encierra, porque la inseguridad les roba el espacio público. Sus padres crecieron con tiempo, ellos crecen con miedo. Mientras sus padres tardaban media hora en llegar al trabajo, ellos pasan 3 o 4 horas diarias en un pésimo transporte público, mirando por la ventana un país que se mueve lento, pero que no necesariamente avanza. Y a diferencia de sus padres, no crecieron con la certeza de la movilidad social. Antes, estudiar la preparatoria, la licenciatura, garantizaba por lo menos subir un piso. Hoy, el elevador social está descompuesto. El 70% de quienes nacen en hogares pobres siguen siendo pobres en la adultez. El esfuerzo dejó de ser esperanza y se volvió cansancio. También vieron desmoronarse algo que para sus padres fue un ideal o un refugio: el matrimonio, tener hijos, formar una familia. Nuestros jóvenes crecieron viendo cómo los matrimonios, como nunca antes en la historia, se fracturaban, cómo la promesa de estabilidad se volvía desgaste, cómo formar una familia dejó de ser destino y se volvió riesgo. Por eso, muchos de ellos ya no lo ven como meta, sino como una estructura que se rompió antes de llegarles. Sus padres creyeron por décadas en que la alternancia política traería esperanza, pero a nuestros jóvenes les tocó aprender por la vía de los hechos que los de un color gobiernan mal, pero que los del otro color gobiernan peor. Viven en un país donde la palabra cambio perdió credibilidad y donde la política se volvió rutina. Y mientras todo esto ocurre, han visto algo más brutal: cómo sus amigos o compañeros son enrolados por el crimen organizado, cómo mueren o cómo desaparecen. A esta generación le tocó entender demasiado pronto que en México la vida no siempre es un derecho, sino una apuesta. Por eso es importante que reflexionemos. Ellos no son una generación de cristal, son una generación herida, lúcida, sensible. Han aprendido a hablar del dolor que nosotros callamos, a nombrar la ansiedad y a mirar de frente lo que duele. Y hacerlo en un país que glorifica la dureza, en una sociedad tan cruel como la mexicana, es un acto de coraje. Y aún así no se rinden. Escuchan música, crean, se organizan, se cuidan. El informe de la UNICEF dice que creen que su salud mental mejorará en 5 años y que su país aún puede mejorar también. No piden compasión, piden instituciones que funcionen, vivienda accesible, agua limpia, transporte digno, seguridad real. Piden un país que no les exija torpemente heroísmo para sobrevivir. Su sensibilidad no es debilidad, es una forma superior del coraje, el coraje de seguir sintiendo, de seguir esperando, de seguir creyendo en un país que tantas veces los ha defraudado. Ese futuro del que tanto hablamos ya está aquí. Tiene 13, 18, 20, 25, 28 años. Está angustiado, se siente expuesto. Y todavía, a pesar de todo, cree que México puede ser distinto. Señal directa.